Bueno, vamos a hacer una introducción a lo que es el mundo de la genética molecular. Para empezar, recordar que los cromosomas portan los genes. Al fin y al cabo, el cromosoma está compuesto por ADN y el ADN es donde están los genes que componen el complemento genético, la cara genética del ser humano. Están empaquetados dentro de la estructura del cromosoma y de sus cromátidas. Esa estructura del ADN, desde 1953, Watson y Crick nos la describieron como un modelo tridimensional de doble hélice que explica perfectamente las características que tiene que cumplir esta molécula vital, esencial para la vida en nuestro planeta. El modelo de doble hélice lo que se basa es en una estructura que está compuesta por 4 bases nitrogenadas posibles, 2 de la familia de las purínicas y 2 de la familia de las pirimidínicas, la adenina y la guanina, purinas, y la citosina y timina, pirimidinas. A ellas, a esa base nitrogenada, una de las 4, se une un grupo azúcar, siempre la desoxirribosa en el ácido desoxirribonucleico, y un grupo fosfato, siempre el mismo. Lo importante de esta composición tan básica, tan elemental, es que explica el funcionamiento del ADN en sus 3 posibilidades de duplicarse, de transcribirse en ARN y de traducirse en proteínas, porque al fin y al cabo lo que podemos también decir es que el ADN es el responsable directo de la herencia, pero para poder transmitir esa herencia, que lo va a hacer a través de la síntesis de proteínas, tiene que usar al ARN, al ácido ribonucleico, que va a ser que transcriba la información para sacarla, que está en el núcleo de la célula, en el ADN, para sacarla al citoplasma celular, donde se va a ejecutar la síntesis de proteína a través de la ribosoma. El ribosoma, que es el elemento clave y que ahora veremos. Esas proteínas, no olvidemos que son tremendamente importantes para la vida. El 50% de nuestro peso en seco son proteínas. Ellas son el eslabón intermedio entre la información genética y su manifestación, y al fin y al cabo esas proteínas son solo cadena de aminoácidos, cadenas de los 20 aminoácidos esenciales. Bien, las ribosomas, que va a ser el elemento clave para traducir la información genética en proteínas, están libres en el citoplasma celular o adosados al retículo endoplasmático. Su función va a ser la de leer el código genético para sintetizar la proteína, de tal forma que, digamos que los 3 elementos claves del dogma central del ADN es que el ADN porta la información genética, está en el núcleo de la célula, protegido, y allí va a ser capaz de duplicarse a sí mismo para provocar la duplicación de los cromosomas en la división celular, mitosis o meiosis, duplicarse a sí mismo, copiarse a sí mismo, es uno de los fenómenos que tiene que explicarnos el ADN. Y ese fenómeno dará lugar, como digo, a la duplicación cromosómica, pero va también a poder transcribirse parcialmente en ARN, que va a poder salir del citoplasma, donde en el citoplasma la ribosoma va a poder leer ese código genético que ha sido transcrito en ARN y va a poder generar la proteína correspondiente a través de la traducción del código genético. Por lo tanto, el ADN, sus características nos tienen que explicar sus capacidades de duplicarse, de duplicación, de transcripción en ARN y de luego ser traducido a proteínas en el citoplasma celular. Como digo, la función del ADN es la síntesis de proteínas, y ahí es donde está toda la riqueza de la vida, porque al fin y al cabo las proteínas, simplificando un poco, pero las proteínas conforman 2 grandes familias. Las que determinan la estructura del organismo son las proteínas estructurales, que dan forma a las células que componen nuestro organismo, y las que determinan la función celular, es decir, las que controlan las reacciones químicas que se producen en el interior de la célula y que hacen que esta célula funcione, viva, respire, se reproduzca,
a través de la mitosis y funcione haciendo aquello para lo que está prevista según el órgano en el que esté englobada. Por lo tanto, serían estas las proteínas enzimáticas. Proteínas enzimáticas y proteínas estructurales nos dan la forma y la función de nuestro organismo. Así podemos simplificar todo, podemos ver todo el proceso en el cual del ADN, que es capaz de autorreplicarse, es la única molécula que existe en el planeta Tierra y en el universo conocido que tiene esa capacidad de autorreplicarse, de copiarse a sí misma sin, en principio, cometer errores. En ella se extrae toda la información genética que necesita el organismo. No puede salir del núcleo porque tiene que estar protegida por lo importante que es para el funcionamiento de la vida, pero sí que puede transcribirse en ARN. Al transcribirse en ARN se transporta la información, parte de la información genética, aquella que le interesa a la célula en ese momento, se transporta al citoplasma y allí el ARN sirve de base para que las ribosomas puedan ir leyéndolo, puedan ir traduciendo el código genético y generar las proteínas. Esas proteínas, cadenas de aminoácidos, proporcionan, como os hemos explicado, las bases estructurales y las bases funcionales de las células, que al fin y al cabo es el elemento vivo más pequeño de nuestro organismo, que se agrupa en tejidos y órganos con funciones diferenciadas, específicas, y cuyo conjunto determina lo que es nuestro organismo. Obviamente pueden haber posibles errores genéticos en el código, en el ADN o en su transcripción a ARN, o luego en la traducción que la ribosoma haga de ese ADN. Esos errores genéticos, esas genopatías, pues pueden dar lugar a distintos problemas que iremos estudiando en próximos temas. Y nada más de momento, lo dejamos para un próximo tema donde entremos más en detalle a pormenorizar lo que es el código genético.